Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso. El kilométrico taco de la semana pasada en la Ruta 5 Sur, que hizo que las personas en algunos casos llegaran a estar 12 horas, ha hecho que tengamos que reflexionar en torno a cuán preparados está nuestra infraestructura, cuáles son las atribuciones, por ejemplo, de las concesionarias, qué capacidad tenemos de responder a una emergencia de esta índole y no tener que estar en un taco de kilómetros por tantas horas. Bueno, vamos a seguir conversando del tema. Tenemos contacto a esta hora con el director de la Escuela de Transportes y Tránsito de la UTEM, Álvaro Miranda. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, Álvaro. Hola, muy buenos días. Aquí estamos. Muy bien, gracias. Álvaro, bueno, se ha planteado por parte del ministro de Obras Públicas hablar de un cambio en el modelo de movilidad para poder enfrentar no solo la situación, por ejemplo, de ese taco, sino lo que estamos haciendo todos los fines de semana largo, los procesos de vacaciones, que es hablar de atochamientos, de espera y en el día a día, ¿no? No solo acá en la región metropolitana, los ciudadanos, sobre todo los que andamos en auto, tenemos que estar enfrentados a situaciones donde efectivamente los tiempos se han alargado mucho más. ¿Cómo lo analizan ustedes desde la academia? ¿Cómo debemos entender lo que está por venir con estas condiciones que tenemos actualmente? Mira, la verdad es que lo que estamos viviendo hoy en día es básicamente las consecuencias de haber hecho una planificación de transporte bastante errada, porque la planificación que ha hecho el Estado, tanto en las zonas urbanas como en la interurbana, porque va a ir de una región a otra, la ha basado en el automóvil particular. Hemos dotado al país de infraestructuras para que las personas se movilicen en sus propios autos. Es decir, le hemos dicho a la ciudadanía, el Estado le ha dicho a la ciudadanía, mire, la movilización, la movilidad, el desplazarse es un problema de cada uno, es su problema. Yo le voy a dotar de autopistas, tanto dentro de la ciudad como fuera de la ciudad, usted las paga, ¿ya? Y usted tiene que comprar su auto y usted tiene que movilizarse. Y la inversión en transporte público ha sido escasa y mala. En la región metropolitana tenemos 18 comunas que no tienen transporte público, 1 millón de personas, y en el resto del país son varios millones sin transporte público, con sistemas privados que están disfrazados de transporte público, pero que son transporte privado. Por lo tanto, lo que vimos en las carreteras es eso, es entregar una carretera, decirle a todos que se movilicen, y cuando tú le dices a todo el mundo que se tiene que movilizar por sus propios medios, todos se compran autos, y cuando todos se compran autos, las carreteras quedan chicas, las autopistas quedan chicas, y después vemos, ¿no es cierto?, que la legislación es súper mala, porque yo vi una entrevista al ministro, el ministro de Obras Públicas, hace un par de días atrás, que decía, mire, yo no puedo decirle a la autopista que levanten las barreras, solamente se los puedo solicitar. Entonces, cuando en una situación de emergencia, si el ministro de Obras Públicas no tiene la autoridad de tomar una decisión, ¿qué más queda para el resto de la ciudadanía? Entonces tenemos una mala política. ¿Y esa facultad en particular en torno a una autoridad es por el momento en que se establece las competencias y el actuar que tienen las concesionarias, porque está establecido así en nuestra normativa? Claro, es que lo que pasa es que cuando se hace la ley de concesiones, cuando se concesionan la autopista urbana e interurbana, son concesiones hechas a la medida de los concesionarios, no son concesiones hechas a la medida de los usuarios. Aquí los usuarios, las personas, no somos el centro de atención ni somos el fin último. Por lo tanto, lo que se hizo fue hacer una ley de concesiones tremendamente draconiana para los usuarios, a tal punto que cosas tan elementales como si en una situación de emergencia todo el sentido común dice que hay que levantar las barreras, ni siquiera el ministro del ramo, ni siquiera el presidente de la República puede obligar a una concesionaria a levantar una barrera. Eso habla de la mala calidad de la ley de concesiones. Nosotros tenemos una ley de concesiones a la medida de las empresas, Álvaro, no a la medida de las personas. Es una situación muy compleja. Súper complejo, y cuesta harto entender que las autoridades no tengan la facultad, sobre todo en una situación de emergencia, obviamente que va más allá del rol de una concesionaria, poder levantar las barreras, pero cuando se habla de efectivamente una norma tal vez pensada mucho más en el rol de las empresas, claro, porque efectivamente hay inversiones altas, en el fondo se tiene que tratar de buscar de que ellos puedan construir estas carreteras o mantenerlas pensando en esos costos, pero a lo que voy yo, eso me imagino que puede ser perfectible, que se puede ir mejorando, que las normativas o la discusión de las leyes pueden ir, o sea, si estamos creando una nueva constitución, ¿cómo no vamos a poder cambiar la normativa que existe en torno a las concesionarias en nuestro país? Efectivamente, mira, en estos momentos fue aprobado en sala
en la comisión, perdón, en la comisión de la Convención Constitucional una norma para modificar todo el sistema de concesiones. Y ahora se va a votar en el Pleno. Y la verdad es que esto ha causado escozor y terror en las concesionarias y han hecho una campaña mediática dentro de los ámbitos del transporte. Se lo digo porque a mí me llegan los videos, me llegan las opiniones, los WhatsApp, los Twitter que hace COPSA, para que no se modifique nada de esto y están anunciando las penas del infierno, que se haga, bueno, lo que siempre nos dicen cuando hay un cambio importante en el país, que esto va a socavar la institucionalidad, que esto va a ser una debacle, que esto es terrible, que vamos a volver a la pobreza, etcétera, etcétera. La verdad es que esto tiene que ser cambiado y creo que aquí la Convención Constitucional tiene una labor clave, porque esto es difícil cambiarlo. Hay que pensar que son contratos firmados, ¿ya? Cuando usted firma un contrato, el ministro no tiene la potestad de cambiarlo de manera unilateral. Yo creo que aquí es la Constitución la que nos tiene que mandatar y decir, no, esto está mal hecho, esto es abusivo, esto no tiene sentido, hay que cambiarlo completamente y el Estado tiene que tener un rol, pero infinitamente más preponderante de lo que tiene hoy en día, porque hoy día el Estado es un mero observador que no puede tomar ninguna decisión, inclusive cuando el país está viniendo abajo en las carreteras y tenemos un taco de 30 kilómetros, el ministro dice, mire, la verdad es que yo tengo las mismas atribuciones que tiene la persona que está dentro del taco, o sea, ninguna. Lo único que puedo hacer es sugerir, pedir, solicitar, implorar, pero no puedo tener ninguna atribución. Eso está malo y eso hay que cambiarlo y la Convención Constitucional es la que tiene la llave para cambiar este problema. Cuando usted dice que lo que se debe trabajar y potenciar tiene relación con tener alternativas, de que no todo se vuelque a las carreteras, porque claro, están los autos, la compra, que entiendo que el año pasado solamente, por ahí tenía el dato, eran cerca de 400.000, pero también obviamente son esas mismas carreteras las que ocupan los buses. Entonces ahí uno piensa cuáles son las alternativas. Una, el transporte aéreo, que sabemos que en este momento se está reactivando y por lo tanto los precios son altos y que obviamente hay ciertas distancias, o sea, uno no va a ir a la playa, a la región de Valparaíso en avión. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con la infraestructura en torno a los trenes? Que en algún momento siempre se ha hablado, está como ahí, como casi como una cosa retórica, ¿no? Pero hay que tomar una decisión y una definición política y ahí me gustaría conocer su voz experta de cuáles son esas otras alternativas para evitar situaciones todos los fines de semana o en la misma semana, no necesariamente en un escenario de actividades durante un fin de semana largo, de congestión en las carreteras de nuestro país. Efectivamente, el transporte ferroviario debiera ser la gran alternativa. Debiera ser la gran alternativa. Cuando uno va a Europa, si usted va a Europa y va a algún país, se va a dar cuenta que el transporte ferroviario es la gran alternativa para la movilidad interurbana. Existe, si usted va a Francia, va a Alemania, si está en España, evidentemente que hay carretera. Usted puede ir en su automóvil de Barcelona a Madrid, pero también lo puede hacer en AVE y lo puede hacer en 2 horas y media. Todos los países europeos que tienen esta problemática la tienen medianamente solucionada, lo han hecho en función de la infraestructura ferroviaria. El problema es que aquí en nuestro país los últimos 30 años solamente se han hecho inversiones que tengan un rédito económico en el ámbito privado. Es decir, una inversión que entrega un beneficio social que pueda ser sustentable y sostenible medioambiental y socialmente, si no entrega utilidades a alguien, no se hace. Por eso es que nosotros no hemos tenido transporte ferroviario, por eso es que nosotros no tenemos la alternativa de ir a Valparaíso en tren. ¿Y por qué no tenemos la alternativa? Porque nos han dicho, es que eso no es rentable. Pero mire lo que ocurre por no tener esa rentabilidad social. Tenemos unos problemas gigantes, porque construimos autopistas que sí son rentables, porque pagan un peaje. Pero resulta que la autopista, como es muy cara, tenemos que concesionarla a 25 o 30 años, y resulta que el parque automotriz a los 15 años crece tanto que la autopista está colapsada. Y cuando vamos en la mitad de la concesión, nos damos cuenta que es una solución que ya no nos sirve, pero que nos quedan 10, 15 años por pagar esa solución. Y la gran alternativa que nos dicen nuevamente los mismos que hicieron esto es que lo que hay que hacer es que hay que ponerle una tercera, una cuarta pista. Hay que ensanchar la autopista. Y la ensanchamos y le damos 10 años más de concesión por las nuevas obras. Y de esa manera vamos perpetuando este modelo que es insostenible, insustentable. Lo que requerimos es transporte ferroviario. Esa es la gran alternativa que debiéramos tener. Una red de ferrocarriles interurbanos que conectara buena parte del país y entender que la rentabilidad social, el no vivir estos episodios, el no emitir CO2, el no contaminar, el no congestionar, el disminuir el tiempo de desplazamiento de las personas, es tan valioso
valioso o mucho más valioso que el que una empresa extranjera esté rentando utilidades. Por lo tanto, aquí lo que necesitamos es más y mejor Estado en términos de transporte. Y ahí usted lo ve desde una definición ya y una voluntad política para llevar a cabo, porque desde, no sé, yo creo que los últimos 20 o no sé cuántos años llevamos y cada campaña presidencial se nombra que efectivamente tenemos que potenciar, además nuestra geografía es ideal obviamente para eso, claro. Como que tenemos condiciones naturales obvias, ¿no? Pero no ocurre, o sea, finalmente se sigue como esto siendo un tema, como por eso yo digo, es prácticamente como una añoranza, pero por eso debe basarse tal vez en una alianza público-privada por los costos que implica, pero ahí nuevamente surgen problemáticas con las que estamos viviendo, que son esas atribuciones. Entonces, ¿dónde está la principal traba o netamente esto es por una definición y una decisión política que se debe tomar? Esto evidentemente es una decisión política que requiere la voluntad de hacerlo. Lo que ha ocurrido es que nosotros hemos estado gobernados en nuestros últimos 30 años por un modelo ideológico, económico ideológico, que es contrario a la inversión del Estado. Recordemos que la Constitución que actualmente rige este país, que es la Constitución heredada de la dictadura militar, es una Constitución que dice que el Estado tiene un rol subsidiario. Es decir, cuando los privados no puedan cumplir con entregar un bien y servicio, ahí entra el Estado. Entonces, eso ha sido muy mantenido por todos los gobiernos, porque hemos tenido gobiernos ideológicamente centrados hacia la derecha, en los cuales justamente hacer una inversión que no renta para un privado es contrario a la ideología de los gobiernos que hemos tenido. Todos los gobiernos han sido iguales porque nadie ha hecho nada. Hoy en día yo creo que hay una esperanza. Hoy día yo creo que se abre una ventana. ¿Y por qué? Porque tenemos, creo yo, en mi opinión, un gobierno que desde la vuelta a la democracia es el primer gobierno ideológicamente distinto a los gobiernos que han venido después de la dictadura. Hoy día tenemos un gobierno mucho más progresista que se define que camina sobre una vereda que es la del Estado, y eso yo creo que abre una ventana de posibilidades. Yo creo que las voluntades, y más que las voluntades, las convicciones de que este es el camino que hay que tomar, hoy en día están centradas en la moneda, cosa que no ocurría en los gobiernos anteriores. Por lo tanto, yo creo que eso abre una ventana. Ahora, eso es una seguridad, eso nos puede dar una certeza de qué va a ocurrir. La verdad es que no, tenemos que ver cómo se va dando este gobierno, pero yo lo veo con optimismo. Creo que este gobierno es el gobierno que podría hacer algo distinto a lo que han hecho los anteriores, y es el que tiene que enmendar el camino sin dejar de lado que vamos a tener una nueva constitución. Y esa nueva constitución también creo que va a sentar un camino que va a estar centrado en un Estado no subsidiario, sino que en un Estado benefactor. Álvaro, para también sumar otro tema y en razón del tiempo también para la conversación que estamos teniendo, quería preguntarle por lo que ocurre en el día a día, no solo en los viajes, cuando se sale durante los fines de semana, sino en la congestión, que no ocurre en la región metropolitana, como dice. Las grandes urbes hoy tienen este tremendo problema, que es un problema además también que impacta en las vías diarias, ¿no? En el tiempo que la gente pasa con su familia, en la calidad de vida, en nuestra salud mental, que es la cantidad de horas que se pasan arriba de un auto en tacos para llegar a las casas al momento de regresar del trabajo y también al momento de ir, precisamente, hoy hacia las mañanas también cuando se va a dejar a los niños al colegio, etcétera. Yo sé que el transporte público es la principal respuesta, pero ¿qué pasa cuando además hay una definición y que entiendo yo que hasta en la pandemia esto se vio, tuvo un mayor auge en relación a la seguridad del auto, a también como una relación que tiene que ver con una cierta mayor tranquilidad o expectativa de las familias, ¿no? De los traslados. Entonces, ¿cómo poder revertir también esa lógica de entender de que el auto tal vez se puede dejar cuando sea necesario, pero esto tiene que estar acompañado obviamente de un sistema de transporte público lo suficientemente idóneo para invitarme a mí o a las familias a dejar el auto en la casa y tomarlo como una alternativa? Claro, mire, la verdad es que aquí volvemos al mismo problema. Aquí el problema de la congestión es provocada por el automóvil particular. O sea, ¿cuál es aquí el malo de la película? El automóvil particular, porque es el automóvil particular el que congestiona, contamina y desmejora la calidad de vida de las personas. ¿Qué es lo que se debe hacer?
En términos generales, primero hay que dotar de una alternativa al automóvil particular. Usted no puede solucionar los problemas de congestión si no tiene una alternativa. ¿Y cuál es la alternativa? El transporte público y los modos no mecanizados. Buses, tranvías, metro, bicicleta, zonas peatonales. O sea, usted tiene que tener una red potente, cosa que nosotros no tenemos en Santiago. Solamente le doy un dato de la causa. 1 kilómetro de ciclovía aproximadamente tiene un costo de 100 millones de pesos. ¿Ya? 1 kilómetro de autopista urbana, como las que tenemos en Santiago, Vespucio Norte, Vespucio Sur, Autopista Central, tiene un costo de 27,5 millones de dólares. Nosotros, con 1,5 kilómetros, si nosotros le restáramos 1,5 kilómetros de autopista a las más de 220 kilómetros construidos al día de hoy, con eso construimos toda la red de ciclovías que requiere Santiago. O sea, restándole 1,5 kilómetros, si fuera 1,5 kilómetros más corta, dotaríamos de toda la red de ciclovías que requiere Santiago hoy en día para tener una red que fuera medianamente razonable. De ahí, para terminar, solamente para agregar un punto, porque es interesante lo que está planteando, que obviamente tiene que ver con la infraestructura y sobre todo con potenciar medios, además, sumamente ecológicos, sustentables, como es la bicicleta. Pero algunos dicen acá, de frente lo que hay que hacer es encarecer el andar en auto, y eso significa incluso mayores impuestos a los combustibles. Hoy una de las demandas por el tema social también es todo lo contrario, ¿no? Una rebaja en el IVA a los combustibles. Claro. Entonces, sabiendo que es una medida súper impopular, porque efectivamente echar benzina al auto cada día es más caro. Pero también la experiencia internacional dice que lo que tiene que hacer es que andar en auto sea cada día más complicado y por ende más caro. ¿Usted coincide con eso? Yo coincido con eso siempre y cuando hay una alternativa al transporte privado, porque usted lo que no puede hacer es decirle a las personas, mire, te voy a subir los impuestos al combustible, te voy a subir el permiso de circulación, te voy a poner un nuevo impuesto, pero no te doy nada. Yo vivo en Lampa, yo en estos momentos estoy aquí en mi casa en Lampa. Lampa no tiene transporte público, tampoco lo tiene Colina, Tiltil, Curacaví, tampoco lo tiene Talagante, Peñaflor, etcétera. ¿Cómo usted le dice a las personas que les va a subir el impuesto al combustible y no les da nada a cambio? Es decir, eso es una medida que es irracional. Yo estoy de acuerdo en que se tiene que encarecer y que se tiene que desincentivar el uso del vehículo privado. Y una de esas formas es los impuestos, siempre y cuando hay una alternativa. Y lo que pasa acá es que no tenemos una alternativa. ¿Cómo lo dice usted a la gente de Lampa que le va a subir el impuesto al automóvil y dice, bueno, ¿y en qué me voy? No, pero es que no te doy nada. Tenéis que pagar más y seguir usando el auto obligadamente, porque lo único que hice yo en los últimos 20 años es ensancharte la Panamericana Norte para que pagues TAC, porque tampoco pasan buses por ahí. Entonces, ojo, que el aumentar los impuestos es consistente si solo si hay una alternativa que sea económica y barata y que sea el transporte público. Si usted no dota de esa alternativa, subir los impuestos es una majadera tontera. Álvaro Miranda, muchas gracias por esta comunicación. Abordamos ahí varios temas de algo que está presente y que estamos viviendo a diario, que tiene que ver con la lógica que hemos construido también de cómo transportarnos, de la movilidad en las ciudades. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Buenos días.